explicar lo que vamos a hacer en este proyecto. Vamos a hacer relieve y textura. El relieve es todo aquello que quede elevado de la superficie y que se puede ver en 3D, que también se puede tocar. Y la textura es aquello que queda un poco más plano, pero que al tacto se siente. Vamos a hacer ahorita una textura con tela. Esto es una tela, inicialmente era una tela así, la impregné de pintura acrílica. Una vez que está impregnada podemos dar la textura arrugándola un poco, ¿sale? Pero si queremos que quede como relieve, entonces vamos a poner más pintura, porque a la hora de que la pintura seca la endurece y vamos a darle una forma más definida, más elevada. Ya cada quien a su gusto puede acomodar y según lo que quieran representar o con lo que quieran combinar, ¿sale? Esto es un relieve con tela. También podemos hacer relieve con objetos. Por ejemplo, aquí tengo un caracol y bueno, lo vamos a acomodar por aquí y le vamos a poner un poco de pintura, una para que pegue y pues para que quede del color de la superficie para integrarlo a la hora de pintar. Es importante que cuando pintemos, o sea, vamos a dejar secar primero alrededor de 2 días la textura y el relieve, porque como contienen muchísima pintura, tiene que secar muy bien. Es importante darle 2 pasadas, una vez que seque la primera capa y después darle otra pasada para que endurezca. Por ejemplo, estos son relieves. También puedo hacer relieve con hojas secas. Por ejemplo, aquí tengo una hoja seca, la puedo poner completa y ponerle pintura, o en este caso, bueno, vamos a hacer solo un pedacito de la hoja y la vamos a impregnar de pintura. Es importante que la parte que pegue, donde está la superficie, quede muy bien. Se puede usar pegamento blanco para reforzar el pegado. En este caso, bueno, voy a poner esta hoja. Igual, vamos a dar 2 capas. La primera tiene que durar un día o varias horas en secarse al sol y después se le da otra capa hasta que quede totalmente endurecida. Recuerda, abajo tiene que llevar o mucha pintura o pegamento blanco para que se integre. Bueno, aquí ya tengo 3 relieves: caracol, tela y hoja seca. También puedo dar relieves con ramitas. Aquí conseguí una ramita, bueno, un pedacito de palito que no está tan bonito, pero bueno, hay unas ramas muy bonitas. Y también vamos a acomodar. Recuerden, siempre es importante antes de hacer todo esto tener una planeación con una composición y con qué elementos vamos a hacer. No es necesario que en su proyecto metan tantos elementos, pueden ser 2 o 3, pero menos de 2 no. Ok, ahora vamos con las texturas. Aquí, por ejemplo, yo voy a dar este papel crepé. Es un papel que es un poquito rugoso. Esto se usa mucho como para hacer los troncos de los árboles, o sea, dar esa sensación de textura, ¿vale? Si se fijan, le puse pintura abajo. Primero hay que impregnar bien, que no se nos olvide, abajo y arriba. Entonces, aquí ya se está notando como si fuera una especie de corteza, pero si yo quiero todavía elevar más, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a arrugar más el papel y voy a elevarlo. Aquí lo tengo como textura, pero ahora quiero hacerlo más como un relieve, lo cual quiere decir que lo voy a levantar más. Vamos a darle esa forma. Así, vamos. En este caso, bueno, necesitaría más para elevar. Se le puede poner varias capas hasta que quede de la manera deseada. Siempre poniendo pintura. Ahorita estoy trabajando sobre una tablita, pero también podemos hacer este trabajo sobre tela, que es la idea del proyecto, para poderlo exponer como un cuadro teórico, ¿sale? Y ya una vez que tenemos esto, con una ayuda de una espátula, podemos también pues hacer algunos efectos. Por ejemplo, aquí hacer como más hundimientos y destacar todavía más la textura.
hasta ahorita estamos manejando solo texturas y relieves. Todavía no les he explicado cómo se va a pintar. Ok, vamos a aplicar otra textura. En este caso tengo marmolina, que es un polvito. Es el polvo que sobra del mármol, lo pulverizan y se utiliza para muchas cosas. Lo pueden encontrar en cualquier ferretería. En este caso se revuelve con bastante pintura hasta dar una consistencia, bueno, realmente una consistencia deseada. Puede ser muy espeso o puede ser muy ligero. En este caso lo estoy dando espeso porque deseo que se note mucho la textura. Vale. Aquí por ejemplo ya puse. Ahora, ¿cómo voy a dar esa textura? Esa textura se puede dar con una espátula o dar algunas formas. ¿Sale? Este efecto con una espátula más grande, bueno, es mucho mejor. Depende de la superficie que ustedes quieran trabajar. Otra manera de dar ese efecto es con arena o piedritas. En este caso es una arena un poquito más gruesa, es una especie de marmolina pero más gruesa, y bueno, también se hace el mismo procedimiento, se revuelve con pintura y una vez que está revuelto con pintura se aplica. ¿Vale? También se puede dar este efecto con sal, con tierra, con arena. También podemos dar efecto con plástico. ¿Cómo vamos a dar ese efecto? Ya no me queda mucho espacio, pero bueno, se los voy a hacer aquí. Para hacer el efecto con plástico se pone bastante pintura y un plástico delgado se pone sobre la pintura y se le va a dar las arrugas o la forma, la textura que yo quiero que se forme. En este caso, igual, tarda días en secar, pues porque el plástico está evitando que el aire lo seque, pero claro que se seca. Como en 2 días van a levantar ustedes este plástico y les voy a decir cómo va a quedar. Bueno, aquí también quiero hacer hincapié en que se puede hacer textura con pura pintura acrílica. Es importante que la pintura esté muy espesa para que pueda dar un buen efecto. En este cuadro, la textura del plástico quedaría así. Apliqué un color claro y un color oscuro. Les voy a explicar de las dos formas que puedo realzar esa textura. Cuando decimos trabajar a pincel seco, es trabajar con un pincel grande, lo vamos a impregnar de pintura, le vamos a quitar el exceso y una vez que tenga poca pintura, que le hayamos, repito, quitado el exceso, vamos a trabajar el pincel de manera horizontal. O sea, lo vamos a acostar y sin presionar mucho vamos a hacer que se note esta textura. Si se fijan, es importante que si el fondo es oscuro, la pintura con la que esté trabajando y destacando la textura sea clara para destacar las formas. Y bueno, hay otro efecto que se puede dar en esta misma textura y en otras, que es de manera acuarelada, como es esa. En este caso tengo la superficie clara. Aquí vamos a mojar un poco la superficie, bueno, de hecho no se moja tanto, de preferencia con un atomizador. Una vez que está mojada la superficie vamos a elegir un color, en este caso más oscuro, y vamos a diluirlo también con agua. Y vamos a destacar esas formas. Si se fijan, solo se están marcando en las partes hundidas. Tiene agua en la superficie y también la pintura está aguada, a diferencia de lo que hicimos en la parte oscura, que al contrario la pintura era muy seca. ¿Se fijan? Aquí estamos dando dos efectos diferentes. Igual podemos mover un poquito para que se extienda esa página. Igual que en los demás procesos, esto se tiene que dejar secar. No se deja tanto tiempo porque no es una pintura tan gruesa. También se puede destacar con tonalidades doradas, plateadas y se ve muy bien. En el caso de la tela vamos a empezar a sacar textura. Recuerden, la tela se pegó ya que se secó durante varios días o semanas. Vamos a empezar
hacer el efecto a pincel seco. Recuerden que a pincel seco es impregnar el pincel de pintura, quitar el exceso, o sea, podemos quitar en un trapito el exceso y luego apenas si tocamos la superficie. No puedes tallar mucho porque ya no quedaría definida la textura. Tiene que ser con un pincel grueso y trabajar de manera horizontal, o sea, acostar totalmente el pincel para agarrar la parte más ancha de su celda. Y muy importante destacar siempre la textura sobre una superficie oscura o viceversa. En este caso es un azul oscuro y estoy haciendo la textura, la estoy destacando con un verde agua. Una vez que está terminada toda la textura, podemos ahora trabajar la parte que sobra con efectos. Aquí le di como moteado de manera acuarelada, pero bueno, podemos hacer otro tipo de efectos. Por ejemplo, también podemos usar un color encima de un color diluido. Podemos mojar un poco. Lo puedes hacer ya que esté seca lo que aplicamos al pincel seco. Puedes mojar un poco con atomizador o con tus manos, poniendo un poco de agua, y vamos ahora con pintura diluida, en este caso en color amarillo ocre, dejando que se transparente el color que habíamos aplicado abajo. Esto con la idea de dar una pátina y destacar algunas formas y también unir un poquito más el color hacia la tela. Vamos a trabajar con la textura que dimos con las piedras. En este caso me adelanté y ya hice una mancha entre colores azules, verdes, pero bueno, vamos a poner un poquito más de azules para que se destaque esta textura. Le había realzado la textura con colores verde, pero las voy a borrar y vamos a hacerlas con colores dorados para que vean qué bonito se ve ese efecto con dorados. Voy a usar un poco de agua, en este caso, para realzar la textura que está debajo, que en este caso fue con solo pintura acrílica. Si te fijas, estoy haciendo ese efecto de acuarela y ahorita vas a distinguir toda la textura que hay abajo, porque la pintura diluida se mete en las hendiduras, en las grietas y destaca la textura. Aquí es muy importante, si quieres hacer ese efecto, hacerlo con agua, con pintura muy diluida, y aparte usar agua en la superficie. Aquí si puedes observar, hay hilo, o sea, puse textura con hilo, no se nota mucho, pero ahorita que estoy destacando con pintura diluida, se va a notar más esa parte de los hilos. Ok, aquí puedo ponerle de color negro o de color azul, ya que son colores muy oscuros, y una vez que seque, le voy a poner pintura dorada. Es importante que entre el color en todas partes, que no se vaya a ver blanco, porque bueno, pierde un poquito la calidad. Dado caso de que haya espacios en blanco y que no entre la pintura, puedes diluir la pintura para que entre esos espacios. Vamos a esperar a que seque un poco y vamos a aplicar posteriormente la pintura dorada. Vamos ahora a destacar con pintura dorada metálica las piedras. Ya me adelanto un poco y bueno, igual que les había explicado, a pincel seco, quitando excesos, y con el pincel acostado, o sea, en forma vertical, vamos a tocar superficialmente las piedras, de tal manera que solo se marque la textura de ellas.
y vamos a hacer un poquito de textura dorada fuera de las plumas, solo un poquito, porque ya está realzada la textura con la patina agua de la pintura. Si se fijan, aquí está y es como se ve el brillo de la pintura dorada.